Buenos y lluviosos días, viajeros. Ya nos encontramos aquí en la Catedral de Notre Dame. Ahora, para llegar aquí, lo más conveniente es hacerlo en metro. Tendrás que tomar la línea naranja y bajarte en la estación Plaza de Armas. Son las 8:30 del domingo 23 de abril y estamos esperando a que abran la iglesia. Me parece que la abren a las 9 de la mañana. Como es domingo, seguramente va a haber misa, entonces ahorita vamos a tomar misa, más porque somos católicos, y ahí les vamos a estar platicando. Por fuera, el exterior de la Basílica de Notre Dame está muy bonito, en comparación de la de París. Sí está más pequeña, pero sí la arquitectura es igual gótica o neogótica, y pues muy bonita. Ahorita por la misma lluvia no hemos podido tomar fotos, pero ahorita a ver si se baja un poquito y ya tomaremos. La Basílica de Notre Dame es uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Montreal. Para que te des una idea, es visitada por cerca de 1 millón de personas al año de todas partes del mundo. Ahora, en cuanto a la basílica, es la primera iglesia de estilo neogótico en todo Canadá. Construida en 1829 por el arquitecto James O'Donnell, que claramente se inspiró en la Catedral de Notre Dame en París. En el interior de la basílica existen 5 sitios que no te puedes perder en tu visita. El primero es sin duda el presbiterio, que es el lugar desde donde el sacerdote oficia la misa. La crucifixión se encuentra en el centro del retablo, la Virgen María y San Juan de pie a cada lado y Santa María Magdalena de rodillas a los pies. También alrededor de la crucifixión se muestran 4 escenas del Antiguo Testamento: Moisés pronunciando las leyes sagradas, Aarón, el sumo sacerdote, inmola un cordero de acuerdo a la tradición, Melquisedec ofrece pan y vino, y finalmente Abraham sacrifica a su hijo Isaac. El segundo sitio que hay que ver en la basílica es el púlpito, y es aquí donde en el pasado el sacerdote subía las escaleras para dar el sermón. Ahora ya se hace en el presbiterio. El siguiente sitio es el órgano. Su construcción data del año 1891 y tiene cerca de 7,000 tuberías. Actualmente este órgano se utiliza para acompañar los cánticos en la misa. El siguiente punto es la capilla del Santísimo Sacramento. Esta capilla, al ser de cristal, permite a los fieles rezar en paz. Al lado se encuentra el altar dedicado a Santa Teresa de Lisieux. También esta capilla está rodeada por pinturas de Osías. Y por último, lo que no te puedes perder en esta visita es apreciar todos los vitrales, en los cuales se narra toda la historia religiosa de la ciudad de Montreal. Algo que nos pareció muy novedoso, y esto es para los más creyentes, es que puedes encender una veladora a distancia, mediante un código QR que puedes conseguir directamente ahí en la catedral o en su página de internet. Y una vez que hagas el donativo, no importa dónde te encuentres, tu veladora se encenderá para que se pueda cumplir tu petición, y quedará encendida por 5 días. Pues ya estamos saliendo de nuestra visita a la Basílica de Notre Dame aquí en Montreal. Está muy bonita, más pequeña que la original en París, pero sí también muy bonita. Ahora, cosa importante es que el acceso tiene un costo de $15 canadienses, pero solo aceptan el pago en tarjeta. O sea, si tú quieres pagar con efectivo, no te lo aceptan. Necesitas hacer por fuerza con tarjeta o haberlos comprado desde antes por internet. Y los horarios son de 12:30 de la tarde a 4 de la tarde, es cuando está el acceso a los turistas. Y si quieres tomar misa, son los domingos a las 9 de la mañana. Y también todos son bienvenidos, solo que la misa es en francés. Nuestra siguiente parada en esta ciudad de Montreal fue visitar el Palacio de Bellas Artes. Para llegar aquí, deberás tomar la línea verde y bajar en la estación Peel. Pues ya estamos aquí en el Museo de Bellas Artes. Está bastante grandecito, yo creo que para poder abarcarlo todo sí te lleva con unas 3 horas. El costo de admisión es de $24 canadienses y te da acceso a todo el museo, tanto a la exposición permanente
como a la exposición temporal. En este caso a nosotros nos tocó la exposición de el diseño por las mujeres. Está pues bastante entretenido también. El precio lo dividen por edad. Si tienes de 0 a 19 años es gratis, de 19 a 30 tiene un costo de $16, de 30 a 60 es 24 y los adultos mayores también tienen un descuento. Así que si tienes menos de 30, sí, trae tu identificación para que te hagan el descuento de $16. El Museo de Bellas Artes de Montreal es el más antiguo de Canadá, fundado en 1860. En él se exhiben más de 45,000 piezas, entre pinturas, esculturas, obras de arte gráfica y fotografías. Las colecciones del museo se dividen en 6 grandes secciones, repartidas en los 5 pisos con los que cuenta el museo. De las colecciones más destacadas nos encontramos la de arte internacional moderno, en la cual encontraremos esculturas y sobre todo pinturas que tienen relación con nuestros tiempos. Otro de los pabellones que es muy importante visitar es el de arte internacional antiguo, donde encontraremos cerca de 1400 pinturas y esculturas que nos darán una visión general de los principales estilos y periodos de la historia del arte entre la Edad Media y mediados del siglo XIX, donde destacan artistas como Rembrandt, El Greco y Francisco de Goya. Incluso encontraremos una sala dedicada exclusivamente a Napoleón Bonaparte. También en una de las salas te permiten demostrar tu talento dibujando al rey Luis XVI. Aquí nuestros resultados. Pues ya salimos del Museo de Bellas Artes aquí en Montreal. Pues bastante bien, en realidad si te gusta el arte pues sí está muy recomendable, pero si no pues puedes elegir otra actividad. También en un día lluvioso como este es pues una buena opción porque adentro está calientito y pues vas viendo todas las obras de arte. Básicamente es pintura y escultura. Los horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde, exceptuando el miércoles que cierra hasta las 9 de la noche. Y te hacen un descuento si entras después de las 5 de la tarde, te cobran solo $12. Nuestra siguiente visita en esta hermosa ciudad de Montreal fue visitar el viejo puerto. Para llegar aquí, la estación más cercana es la de Champ de Mars, perteneciente a la línea naranja. Pues ya estamos acá en el viejo puerto de Montreal. Justo ahora está el Cirque du Soleil. Está pues más o menos en precios, está en 110 el boleto más económico y 200 el de la zona central. Ahora no lo vamos a hacer porque no traemos ya el presupuesto, no sabíamos que estaba el Cirque du Soleil. Vamos a ir ahora a la rueda y a visitar otras partes de aquí del viejo puerto, ahí estaremos platicando. Y bueno, otra actividad que pueden hacer aquí en el viejo puerto de Montreal es subirse a la rueda de la fortuna. Esta es muy parecida a la de London Eye en Londres, solo que aquí tiene, bueno, ahorita mi esposa fue a preguntar, ¿cuánto cuesta subirse aquí? $26.50. Más impuestos. Canadienses más impuestos, entonces les ha de quedar como unos $28 por persona subirse a la rueda. Entonces nosotros pues, no lo vamos a hacer porque también no lo teníamos en presupuesto y además no se nos hace tan interesante. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Entonces ahorita vamos a ver qué otra actividad se puede hacer. Ahí está la tirolesa, nada, vamos a ver cuánto cuesta y a ver si se puede ahorita porque está lloviendo. El agua no ha ayudado mucho en este día, pero pues ahí estamos recorriendo. Ya nos vemos. Aquí es la entrada para la tirolesa, nada más que sí está
cerrada, seguramente es por el agua, no sé de poder utilizar. Pero aquí les voy a dejar cuánto cuesta si lo quieren hacer. El precio por subirse a la tirolesa en el viejo puerto en Montreal es de $25 canadienses más impuestos. Nuestro siguiente sitio en la lista es el Parque Olímpico. Este complejo también se encuentra en la línea verde, específicamente en la estación Viau. Otro punto importante para visitar aquí en la ciudad de Montreal es precisamente la Torre Olímpica. Esta fue diseñada para los Juegos Olímpicos de 1976, en los que, si mal no recuerdo, Nadia Comaneci fue la que triunfó y ahí se hizo muy famosa por la calificación perfecta. En esa torre también puedes visitarla, tienen como un mirador en la parte de hasta arriba y un restaurante giratorio donde también puedes comer. Ahorita voy para allá a ver cuánto cuesta y los horarios, porque ahorita ya es tarde, bueno, son las 5 o 5 y media, pero ya casi todo está cerrado. También aquí está el biodomo, vamos a verlo de este lado. El biodomo, este es el que tiene muchos ecosistemas, tiene ecosistema del Ártico, del bosque, tiene ahí animales para que los puedas visitar. Está interesante también, pero ya estaba cerrado, cierran a las 5 y ya no pudimos verlo. Ese tiene un precio de $26 canadienses para que puedas ingresar ahí. Y está también el planetario, ese lo visitamos tantito, está chiquito. Aquí les dejo las imágenes y también está en este complejo. Entonces venir para acá, sí tiene varias cosas para hacer. Yo creo que calculo unas 3 horas de estar aquí para ver todo lo que tiene este complejo. Sí, también la torre ya está cerrada. Hoy es domingo, es de sábado y domingo de 8 a 6, cierran a las 6. O sea, ya está cerrado y de lunes a viernes hasta las 10. Otra actividad que puedes realizar en tu visita a la ciudad de Montreal es el Museo de la Biosfera. Para llegar aquí, la estación de metro más cercana es la estación Jean de Prau, perteneciente a la línea amarilla. Pues venimos aquí al Museo de la Biosfera, pero está cerrado. Ahorita ya me acerqué a ver los horarios y es de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Ahorita ya son las 6 de la tarde, entonces ya está cerrado. A ver si venimos el día de mañana a ver cómo está por dentro. Y los lunes está cerrado, entonces si alguna vez quieren venir, aunque no sea un día lunes porque ese día no abren. Este museo explica la relación del ser humano con el medio ambiente, siempre tratando de concientizar nuestras acciones y cómo éstas afectan al cambio climático. El precio de admisión es de $22.75 canadienses. Justo frente al Museo de la Biosfera se encuentra un camioncito que te lleva de manera gratuita a otra de las atracciones que puedes visitar en Montreal. Después de 5 minutos en el camioncito llegamos a nuestro destino, el Casino de Montreal. La entrada no tiene ningún costo, únicamente tienes que presentar una identificación donde se demuestre que eres mayor de edad. Estamos en el Casino de Montreal, que es uno de los más grandes del mundo. De hecho es el más grande aquí en Canadá. Tiene casi 5 pisos de puras maquinitas, son como 3,000 las que hay aquí. Tiene mesas de blackjack, de póker, incluso tiene restaurantes, también hacen espectáculos. Es como muy parecido a lo de Las Vegas, con la diferencia de que este es el único que hay, no son varios, sino es como un solo complejo. Y pues ya que estamos aquí vamos a probar suerte a ver qué tal nos va. Vamos a apostar nada más $5 canadienses a ver qué tal. No gané. Bueno, a ver a mi esposa a ver si tiene mejor suerte. Creo que ganaste 200 créditos. Bueno, pues apostamos $5 y ganamos 30 centavotes. No nos fue nada bien. Ya ni modo. Pues vamos a cambiar nuestro billete, nuestros 30 centavitos.
café, té, hay jugos y refrescos ilimitados. Mientras estés jugando, te van regalando las bebidas. Voy a servirte. Creo que no. Sí, me voy a servir con té limonada. Pues venimos a comer aquí en el restaurante El Instante. Es en el casino. Ahorita vamos a ver qué tienen por ofrecer. Parece que es como en las escuelas que vas con tu charol y vas agarrando comida, pero ahorita vamos a ver. Este es el menú que tienen aquí. Están los precios. Hay pizzas, hamburguesas. Parece que hay como un menú. Pues al final nos pedimos unas hamburguesas. Lo más sencillo. $16 canadienses y el refresco es refill, pues está a precio normal. Bueno, pues ya estamos saliendo del casino. Está bien, es muy grande, son 5 pisos los que tiene de puras maquinitas. Hay un DJ amenizando, hay restaurantes, hay sobre todo mucha persona de la tercera edad, como que es una actividad precisamente para ese tipo de personas, porque están tranquilos y están comiendo y jugando. Entonces es una buena actividad. Sobre todo también puede servir cuando es el tiempo de lluvia, de nieve, pues ahí está calientito y ahí estás jugando. La verdad se pasa un rato muy ameno. ¿A ti qué te pareció, mi amor, el casino? ¿Qué te gustó más de este casino? Me gusta bailar, me gustan las bebidas gratis. Sí, hay bebidas gratis, sí, estás jugando y si te da sed ahí puedes agarrar cosas. Y pues de clima, ¿cómo lo sientes? No está tan frío, pero tampoco está caliente, está buen clima. Sí, luego ya bailando ya empiezas a sudar, sí. Pero está muy agradable ahí. Entonces si les queda tiempo pueden venir a conocerlo, está entretenido. Y ahorita pues ya nos vamos de vuelta al hotel. Bueno, pues nos vemos, bye. Buenos días, pues ya estamos llegando aquí a la central de trenes de Ottawa, la capital de Canadá. Está sencillo, venimos de Montreal en tren, son 2 horas, está bastante fácil, nada más que salimos a las 6:20, ahorita son 8:20 aquí en Ottawa. Para ir al centro, ahora vamos a ir a tomar el tranvía que está atrásito, ese puntito rojo que ven, es donde se toma el tranvía, y ya les voy a estar explicando cómo es que se hace.